alimenta la preocupación de esta guerra comercial con los Estados Unidos. Nos adelantamos un poco a lo que teníamos preparado para la parte de análisis, pero para que lo tengan en cuenta, China en su indicador manufacturero nuevamente en contracción, un poco menos de lo que había anticipado el mercado, pero es el segundo mes consecutivo en que la industria presenta este indicador. La parte positiva proviene de ese cambio en su direccionamiento económico hacia un crecimiento más interno. Eso explica por qué el sector servicios en China registró una aceleración o ha venido persistentemente mostrando una muy buena dinámica. El indicador del PMI en el sector servicios pasó de 53.8 a 54.7. Es decir, que vamos a tener hacia futuro esta lenta redistribución de la economía china de un modelo exportador hacia un modelo pues un poco más balanceado entre exportación y consumo interno. Obviamente estamos muy al inicio de ese nuevo enfoque y seguirá siendo el tema industrial la mayor preocupación de los inversionistas por el momento. Con respecto a otros indicadores, en Japón también unos datos muy débiles de la industria, donde hubo una contracción de 1.9%, es la medición preliminar para el mes de diciembre, es decir, el último del año pasado. El día de hoy, en horas de la madrugada, tuvimos algunos indicadores en Europa también preocupantes por el lado del crecimiento económico, con un crecimiento trimestre a trimestre de 0.2%, anualizado del 1.2%, pero con la caída ya en recesión desde el punto de vista oficial de Italia. Recuerden todos los problemas que se ha tenido con Italia en las negociaciones del presupuesto con la Comisión Europea, donde pues el gobierno de coalición quería tener un presupuesto más expansivo para acelerar la economía, algo que fue atajado obviamente por la postura más radical en Europa, que es liderada por Alemania, Australia, Holanda y otros países parecidos. Entonces, digamos que acá habrá justificación para un nuevo calentamiento político en Italia y probablemente pues hay algo de repercusión acá. En otros indicadores de Europa, cifras preliminares de inflación en Francia en línea con lo esperado, 1.2%, desacelerándose. Ya hemos visto que estos indicadores en Europa están mostrándonos por cerca de 3 meses consecutivos desaceleración de actividad económica y de presión de precios. Eventualmente también esta reducción en precios en Europa puede estar relacionada con esa caída que tuvimos de los precios de los combustibles, por lo que tendrá que darse algo de margen de espera para decantar esta información. En España también la inflación por debajo de lo esperado, bajando del 1.2 al 1, el mercado esperaba una moderación más leve hacia el 1.1. Datos de empleo en Alemania, pues que no es raro que se mantenga en un mercado laboral muy sólido, una tasa de desempleo que está cerca de los mínimos desde la unificación, y esto pues no nos muestra todavía un cambio sustancial en la dinámica. Y en Europa, declaraciones de miembros del Banco Central sin duda pues será motivo de análisis posterior por parte de los inversionistas. En Estados Unidos ya comenzamos con las solicitudes iniciales al desempleo. Parece que aquí ya tuvimos algo de los efectos del shutdown, 253.000 solicitudes frente a un dato anterior de 215.000. Uno puede preocuparse con esta aceleración, hay que estar obviamente evaluando lo que se viene adelante en esta cifra que es de carácter mensual. Sin embargo, hay que obviamente acumular varias semanas. Esta es una cifra de carácter semanal, entonces toca acumular varias semanas para poder tener una conclusión un poco más sólida. En lo que resta de la jornada, un indicador de actividad o de adquisición empresarial calculado por la Reserva de Chicago. Finalmente, la publicación de la cifra de ventas de vivienda nueva, que lo teníamos la semana pasada, pero que fue retrasada por motivos del cierre parcial en los Estados Unidos. En Colombia, último día de la semana, tenemos publicación del dato de desempleo, que generalmente no tiene impacto sobre nuestro mercado de capitales, por lo menos no inmediato, y la reunión del Banco Central, donde, como ustedes bien saben, mantenemos la expectativa que no tome decisiones de política monetaria durante el primer semestre de este año. Si el caso, hacia el cierre de este primer semestre, eventualmente considera la posibilidad de hacer algún ajuste al alza, así como lo hizo el día de ayer el Banco Central de Chile, que incrementó su tasa del 2.75 al 3%. Con respecto a lo que nos restaría pues para la jornada, de algunos indicadores adicionales en Asia. Ya tuvimos los indicadores PMI oficiales en China, y como ustedes ya están acostumbrados, más el día siguiente tenemos los indicadores de sector privado y de pequeñas y medianas empresas también, así que ese es el indicador Caixin que estaremos analizando el día de mañana. Con respecto a los eventos, pues ya adelantamos esa sorpresa negativa en China en la parte industrial, pero parte positiva
en lo que es el del sector servicio. En Japón ya hablamos de la industria, en Europa ya hablamos del tema del crecimiento y nos faltó hablar de las ventas minoristas en Alemania, que luego de un noviembre en crecimiento por compras prenavideñas, tuvo contracción en diciembre, incluso más fuerte de lo que el mercado había anticipado. Esto simplemente incrementa la preocupación de la desaceleración de la principal economía de Europa y de toda la zona euro como tal. Con respecto a los Estados Unidos, y esta es tal vez la noticia central del comité del día de hoy, la Fed modificó el mensaje en su comunicado de prensa. Ya no son las declaraciones de los miembros de la Fed que hablan de paciencia, sino el comunicado como tal lo habla explícitamente, y de hecho no solamente habla de paciencia, sino que ya no habla de necesidad de incrementos graduales de tasas de interés, lo cual pues fue entendido por el mercado como tal vez el cambio de postura más importante de los últimos años, luego de estar haciendo esa normalización de política monetaria. Otro de los elementos que se tuvo en cuenta por parte de los inversionistas es la adenda del comunicado de prensa, en la que se habla sobre la implementación del desmonte de ese portafolio que alcanzó a comprar la Reserva Federal pues por mucho tiempo, algo que conocíamos como los quantitative easing, que hubo más de 3 versiones de estas compras de activos. Pues bien, la Fed venía reduciendo esa liquidez del mercado porque consideraba que la economía lo podía soportar. Pues ahora en esa adenda también habla de flexibilidad, de la manera en que viene reduciendo el portafolio, y el mercado entendió que podría moderar la velocidad con la que venía reduciendo la liquidez. Entonces, digamos que todo esto hizo que reaccionara obviamente de manera muy favorable los inversionistas, que temían que la Fed cometiera un error de política monetaria y llevara a la economía estadounidense a una recesión más adelante. Como era de esperarse, entonces tuvimos ayer valorización de las acciones, reducción en las tasas de rentabilidad exigida a los bonos de los Estados Unidos y debilitamiento del dólar ante la expectativa de que haya menos incrementos de tasas de interés, o incluso, como dicen algunos traders, que era lo que nosotros mencionábamos en los últimos comités, hay una divergencia entre analistas, traders y Reserva Federal, de que más adelante la Fed pueda reducir la tasa de interés. Si bien es cierto, el presidente de la Fed lo que dijo no fue que iba a haber pausa en el ciclo alcista, tampoco dijo que iba a haber reducciones de tasas de interés. Él sí manifestó explícitamente que la evidencia para incrementar la tasa de interés se había o se estaba debilitando, ¿sí? Y digamos que en conjunto, pues esto es como el evento más importante de las últimas cerca de 18 horas, desde que conocimos la decisión de la Reserva Federal de mantener su política monetaria inalterada, pero que estos nuevos mensajes le dieron impulso a los inversionistas. A Powell también se le preguntó sobre los efectos del shutdown, y él dijo que si no iba a ocurrir un nuevo evento de cierre, él consideraba que los efectos negativos que se iban a ver durante el primer trimestre de este año se iban a recuperar a lo largo de este 2019. Hoy comienza la segunda ronda de negociaciones oficiales, de negociaciones comerciales entre China y los Estados Unidos. Recuerden que son negociaciones donde vienen ya funcionarios de un más alto nivel. No estarán los presidentes, pero estará el vicepresidente chino y miembros del Banco Central, así como de Estados Unidos estarán miembros del equipo negociador, pues como el representante comercial de los Estados Unidos y el asesor de la Casa Blanca en temas comerciales. Sin embargo, pues aquí hay dudas de los inversionistas de que China se comprometa a hacer el cambio en su política económica, política comercial, tan rápido como lo quiere el presidente Trump. Así que estos 2 días serán importantes para ver si ese rally que hemos tenido en el mercado accionario se puede extender o no. La Fed nos ayudó mucho el día de ayer para que ese rally se mantenga, pero hoy gran parte de las preocupaciones vendrán por el lado comercial. Y en medio de esto, hoy el presidente Trump anunció que esperaba que próximamente se pueda reunir ya no con el viceprimer ministro, sino con el presidente chino para pues continuar hablando sobre esta parte comercial. En Chile, ya hablamos, Banco Central incrementó su tasa, y en Venezuela, mientras Maduro sigue mostrándose ante la prensa rodeado de los militares y yendo a los fuertes, Juan Guaidó, presidente autoproclamado en la asamblea dominada por la oposición, manifestó que había mantenido reuniones secretas con miembros de las fuerzas militares y del servicio de seguridad, y en la que ellos les manifestaban a él que la situación de Venezuela no podía continuar como estaba. En cierta medida, mientras Maduro muestra que está sólidamente
soportaban los militares, ya Guaidó empezó a mostrar que podría haber algún tipo de fracturamiento, algo que obviamente sería fundamental para tener un cambio de régimen. Todo el mundo entiende que sin los militares Maduro no se puede mantener en el poder, pero los militares están coaccionados, pues están agrupados bajo dos premisas. La primera, como ustedes bien saben, el tema de flujo de dinero que Maduro les está enviando, y la segunda, sin duda, muchas de las cabezas de las fuerzas militares tienen miedo que posterior a un cambio de régimen pueda venirse un tema de investigación en contra de ellos, así les prometan que no. Normalmente eso es lo que ha ocurrido posteriormente. Así que estos dos temas son los que generan obviamente incertidumbre en el mundo de que pueda existir o no un cambio de régimen. Mientras tanto, los europeos, ya finalmente el Parlamento Europeo tomó la decisión de apoyar no solamente a la Asamblea, que es de mayoría opositora, sino al presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó. Esto no quiere decir que cada uno de los gobiernos de Europa lo esté haciendo en este momento, pero sí, pues por lo menos es un avance adicional para mostrar un mayor apoyo a esta figura. Y para cerrar en los anuncios de la jornada, Maduro, en vista a las sanciones que tiene PDVSA en los Estados Unidos, ordenó que los trabajadores de Citgo, la refinería y distribuidora de combustibles que tiene PDVSA en los Estados Unidos, esos trabajadores retornen a Venezuela a más tardar cierre de febrero. Veremos cuántos de esos trabajadores vuelven a país como tal. Con respecto a los mercados, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento de las bolsas mundiales, en la jornada de ayer tuvimos un día muy positivo. El índice S&P se valorizó caso 1.6%. En la jornada del día de hoy, Asia amanece en terreno positivo, Europa amanece en terreno negativo, principalmente luego de estos débiles datos macroeconómicos. Italia entrando en recesión, Alemania mostrando mínimos en datos macros desde más de 11 años y viceversa, mientras que también podemos ver Inglaterra, el índice FTSE valorizándose 1.5%, principalmente a la espera de nuevas propuestas en cuanto a la frontera de Irlanda para poder lograr un nuevo acuerdo Brexit. En cuanto al comportamiento accionario en Estados Unidos, el índice S&P en la jornada del día ayer mostró un buen comportamiento, favorecido principalmente por, como lo mencionaba Daniel, las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, los cuales fueron con un tono dovish, es decir, mencionando que será paciente y flexible, principalmente con sus futuras decisiones de tasa de interés, junto a la manera en que termine manteniendo la venta del balance sheet, reducción del balance sheet de la Fed, es decir, que lo van a hacer a un menor ritmo que lo habían haciendo anteriormente. También destacar desde el punto de vista técnico, el índice S&P hoy los futuros amanecen relativamente estables, principalmente a la hora de la mañana amanecían en terreno positivo, los cuales daban señales de que podría continuar también las valorizaciones adicionales sobre las acciones norteamericanas. Por otro lado, consigue los buenos resultados de Facebook, superando las expectativas del mercado y manteniendo buenas expectativas futuras. Además, en la conferencia de resultados de Tesla, renunció el CFO de la compañía, Deepak Ahuja, lo que podría despertar la preocupación de los inversores sobre la cultura corporativa de Tesla, generando una desvaloración pre-market de alrededor de un 7% sobre la especie. A la fecha han reportado 199 compañías, donde se siguen viendo una caída tanto en sorpresas de utilidad como en sorpresas de ventas. En la jornada del día de hoy tenemos resultados principalmente de Amazon y de Mastercard. En cuanto al comportamiento de divisas, podemos ver el dólar debilitándose fuertemente en la jornada del día de hoy, principalmente gracias a esas declaraciones de la Fed mencionadas anteriormente, generando que el índice de volatilidad VIX retrocediera en la jornada de ayer casi un 8%, un 7.7%, en la jornada de hoy está retrocediendo más de un 1% adicionalmente. Principalmente
el euro se fortalece a pesar de esos indicadores macros débiles, donde el PIB de Italia retrocede un 0.2%, entrando en una recesión, junto que las ventas minoristas alemanas cayeron un 4.3% en diciembre, el mayor retroceso de 11 años. La libra también se valoriza a la espera, como lo mencionaba anteriormente, de unas propuestas por parte del Reino Unido para presentar a la Unión Europea en un intento para resolver el problema de la frontera con Irlanda. Esto fue todo por el mercado de divisas. Entramos al mercado de commodities. Los dejo con Daniel. Bueno, el petróleo ha tenido dificultades para superar los $55 para el WTI, pero como hemos mencionado, pues digamos que este es el ajuste normal del mercado. Con respecto a la OPEP, se va a conocer que en enero tuvo una reducción de 890.000 barriles en producción, explicado obviamente por la decisión saudí de reducir de manera acelerada su mismo niveles de producción por las sanciones a Irán y obviamente por lo que viene ocurriendo especialmente en el tema venezolano. Como ustedes bien saben, la idea de la OPEP es reducir 1.2 millones de barriles y en solo enero hicieron 890.000, es el mayor recorte desde enero de 2017. Petrochina sacará a PDVSA de una inversión que tenían en conjunto, una refinería y una petroquímica en China, donde había una inversión cercana a los 10 billones de dólares, pues los funcionarios de la firma china consideran que el deterioro de las finanzas de PDVSA no le va a permitir acompañarlos en este proyecto. Nos preguntamos si esta es la clase de ayuda que Maduro estaba mencionando que China le está dando. Y por otra parte, Shell, ya en el tema petrolero, fue la primer gran compañía del sector que publicó sus resultados, muy buenos resultados, utilidades 2018 de 21.4 billones de dólares. A pesar de esto, la vicepresidenta financiera dijo que iban a mantener la austeridad en los temas de gasto como tal, pero simplemente es un aviso que el año 2018 ha sido un año muy bueno para todo el sector. Además, los inventarios de crudo de la AIE en la jornada del día de ayer se expandieron más de lo esperado por el mercado, 6.8 millones de barriles contra casi 0.9 millones de barriles. Aunque las existencias de gasolina se contrajeron contrario a lo esperado por el mercado, cayeron 2 millones de barriles contra una expansión de 2.2 millones de barriles esperado por el mercado. Además, los inventarios de Cushing se contrajeron 2.2 millones de barriles, generando como tal un buen comportamiento sobre los precios del crudo en la jornada del día de ayer, teniendo en cuenta que el peso y la señal que nos da de gasolinas como tal que la producción de Estados Unidos no está aumentando tanto como se estimaba inicialmente. También cabe sacar de punto de vista técnico, el crudo de la jornada de hoy se valoriza levemente, pelea nuevamente, como Daniel lo mencionaba, con esa resistencia a los $55, donde no ha logrado vulnerarlo como tal. Eso fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Y este buen tono de el comunicado de prensa de la Reserva Federal, ese cambio de enfoque, donde, pues como mencionábamos, ya era más flexible en su manejo del desmonte del portafolio gestionado por la entidad, es decir, más flexible a la hora de reducir la liquidez y también más paciente al momento de evaluar un posible incremento de tasa de interés. Tenemos el cambio ya en algunas expectativas de participantes del mercado. Goldman Sachs redujo la probabilidad de un nuevo incremento de tasa en el segundo trimestre de este año, desde un 55 a un 25% únicamente. Recuerden que hace 2 días compartíamos con ustedes que el mercado estaba postergando esos 2 incrementos de tasas que tenían para este año. Ya no era un evento marzo-septiembre, sino decían junio-diciembre. Eventualmente, pues estas declaraciones del presidente de la Reserva Federal pueda incluso ajustar aún más estas expectativas de los analistas, reducirlas aún más. Y en el tema corporativo fue llamativo la decisión del día de ayer de Fitch Ratings de reducir la calificación de Pemex desde BBB+ hasta BBB-, manteniendo la perspectiva negativa. La reacción del presidente de México no se hizo esperar, calificando entre comillas a Fitch como una compañía hipócrita y cómplice de la corrupción en Pemex.
Además declaró que México ha estado bajo las directrices de este tipo de compañías internacionales por 36 años y que no les gusta cuando hay un cambio de política al interior del país. En cierta medida, cuando ustedes evalúan por qué Pemex es gran inversión, es únicamente porque es del gobierno mexicano y de alguna manera tiene el soporte. Si uno hiciera el análisis de Pemex de manera individual, teniendo en cuenta que desde el año 2009 viene quemando caja, es decir, viene perdiendo dinero, pues obviamente uno entendería que esta compañía no sea gran inversión. Entonces, como manifestamos, lo que está haciendo Fitch es simplemente revalidando su posición del apoyo que tendría por el gobierno y si las políticas del gobierno para mantener a Pemex a flote son suficientes o no en el mediano y en el largo plazo. Y estos anuncios de capitalización de Pemex, no para pagar deudas, sino para ampliar su producción al año 2024, probablemente fue una de las razones por las cuales Fitch tomó la decisión de este ajuste que desde nuestro punto de vista es severo, teniendo en cuenta que México como tal sigue siendo un país grave inversión, varios niveles por encima del mínimo requerido. Con respecto a otros anuncios del mercado, entramos al tema de Tesla, ya lo mencionó Raúl en la parte accionaria, pero en la parte de bonos es llamativo, ellos tienen un bono convertible en acciones que vence el 1 de marzo por un monto de 900 millones de dólares. Al parecer, las condiciones para hacer la conversión no están dadas, es decir, los inversionistas, los acreedores no van a hacer ese cambio, por lo tanto, el 1 de marzo va a tener Tesla que hacer un desembolso de recursos de 920 millones de dólares para hacer o para honrar esta necesidad, y esto es lo que el mercado en algunos, digamos, en algunos medios ha generado algo de preocupación. Sin embargo, cuando uno mira las declaraciones o los resultados de la compañía durante este último trimestre del 2018, está viendo que la compañía ya está generando flujo de caja positivo y de alguna manera uno cree que puede ser posible que ellos hagan estos pagos sin afectar la operación de la misma compañía. Recuerden que hay un plan de inversión en China para abrir la primera planta de Tesla cerca de Shanghai, donde Elon Musk durante la rueda de prensa el día de ayer hablaba que la inversión podía ser de solamente 500 millones de dólares para dar el arranque a la producción en este país. Y las directivas del Deutsche Bank estarían de acuerdo con que se fusione con Commerzbank, un proceso que lideraría el gobierno alemán, si los resultados del primer trimestre no los satisfacen a ellos completamente, y aquí pues ellos ya dirían que estarían de acuerdo en hacer este tipo de operación. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, ayer muy positivo el mercado, fundamentado básicamente en esos anuncios de la Reserva Federal. Lo dejamos con Edwin para el reporte Colombia. Buenos días. El Gobierno Nacional convocó a sesiones extras al Congreso de la República. Estas sesiones se harán desde el 5 de febrero, un mes antes de las sesiones ordinarias que se hacen a mediados de marzo, y se harán hasta el 15 de marzo. El principal tema a discutir va a ser el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, no se descarta que se incluyan otros temas como el proyecto de ley de las TICs y el proyecto de ley anticorrupción. Por otro lado, hoy se desarrollará la reunión de política monetaria del Banco de la República, en donde los analistas descuentan totalmente que no va a haber alteraciones en la tasa, en el tipo de referencia, pero estarán atentos a las declaraciones que haga el gerente Chavarría sobre el inicio o que nos den pistas sobre el inicio de las posibles subidas de tasas de interés que esperamos en este año, que sean de 2. Por su parte, pues este inicio de subidas de tasas de interés esperamos que sea a partir de junio, mientras que el mercado, con base en una encuesta que realizó Reuters, espera que estas subidas comiencen desde abril. Uno de los factores más importantes que tenían en cuenta los analistas en el último año fue la velocidad con que la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés de los fondos federales. Sin embargo, con el tono de paciencia que mantuvo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el día de ayer, este tema no nos parece preocupante y nos hace pensar que las subidas, el inicio de subidas en local podría extenderse hasta la segunda parte del año. Por otro lado, el DANE publicará datos de desempleo, tanto el nacional como el urbano, donde los analistas esperan que aumente 20 puntos básicos y se sitúe en 10%. Eso es todo por Noticias de Colombia. Os dejo con Raúl con las acciones locales. El índice de Colcap el día de ayer mostró una importante valorización, se aproximó a ese importante nivel de los 1.450 puntos y cerró
cerca de ese nivel. Cabe destacar que en caso que de esta ruptura volveríamos a los niveles de los 1500 puntos, niveles que no se evidencian desde mediados de septiembre del año pasado. En cuanto a los volúmenes negociados del día de ayer, se negociaron 140.000 millones, casi sobre el promedio de 145.000 millones. La acción más negociada fue Ecopetrol con 28.000 millones. Principalmente este comportamiento se da gracias a este rally de las bolsas en el mundo. Se puede recientemente observar que el comportamiento de las bolsas mundiales ha sido el máximo desde 1978, ha sido el mejor enero desde 1978, lo que como tal muestra y da señales de este buen comportamiento que ha tenido el índice colombiano. El día de hoy prevemos que el Colcap mantenga ese buen comportamiento y vulnere esa resistencia. Principalmente cabe destacar que en la jornada del día de hoy se hará efectivo el primer rebalanceo del año, donde se esperan como principales ventas Bancolombia y Canacol, mientras que por la comprador se muestra como Grupo Sura y Grupo Argos. En esta parte del Colcap quisiera destacar pues nuestros análisis de cierre del año pasado, que en algún momento manifestábamos que era una oportunidad de compra, aunque obviamente nos preocupaba la velocidad de la caída. Recuerden que el mes de diciembre fue un mes tal vez, así como enero ha sido uno de los mejores recientes, diciembre pudo haber sido también uno de los peores en la historia reciente. Y una de las razones por las cuales nosotros considerábamos que era un buen momento entrar en el mercado accionario colombiano era por un indicador en que comparaba el precio de las acciones frente a las utilidades que estaban generando las acciones o las diferentes compañías que hacían parte del Colcap. En esta gráfica lo que le vamos a presentar acá es simplemente como esa evidencia histórica en la que pues básicamente va a reforzar nuestro mensaje para que se hagan una idea de un punto de vista o un espacio de tiempo de 5 años. Vamos a intentar eliminar como un poco el ruido de la gráfica para enfocarnos en lo que es la oscilación normal de este múltiplo en el tema colombiano. Este múltiplo, ustedes observan que es la parte inferior en la gráfica, oscila entre unas 13 unidades y unas 17 unidades con un promedio alrededor de las 15. Aquí lo importante es saber qué tantas veces el mercado está dispuesto a pagar por las compañías colombianas. Aquí lo que estamos diciendo es que en los momentos, tal vez mejores momentos, están dispuestos a pagar hasta 17 veces las utilidades y en momentos bajos han llegado a pagar cerca de 12 veces. Pues bien, el año pasado cerramos cerca a esas 12 veces, lo cual es un momento muy bajo y básicamente lo que nos indica a nosotros es que es una buena ocasión para estar expuesto. Otra gran pregunta que puede hacer el mercado después de esta valorización de casi 9 u 8% del mes de enero, si todavía vale la pena o no ingresar en el mercado colombiano. Y aunque reconocemos que puede haber momentos de correcciones, un poco de respiro del mercado, si ustedes ven desde un punto de vista de contexto, las utilidades son suficientemente fuertes en el mercado colombiano para respaldar avances adicionales del índice accionario. Así que hacemos un nuevo llamado a que los clientes y a las personas aprovechen esta coyuntura de mercado para incorporarse, ya sea a través de compra de acciones directas en el mercado o a través de los fondos de inversiones en acciones que tenemos a disposición. Además, en cuanto a los flujos de la jornada del día de hoy, se pueden ver compras en Grupo Sura, en Grupo Argos de 42.000 millones y 22.000 millones respectivamente. En cuanto a días de negociación, los flujos más relevantes en cuanto a compras está sobre Banco de Bogotá de 4.000 millones, que equivale a 7.2 días de negociación, seguido con flujos de compra sobre ISA de 21.000 millones, que está a 4.9 días de negociación. Por el lado de las ventas, principalmente, como ya lo venía anticipando todo el mercado y en línea con nuestras expectativas, las principales ventas van de la mano tanto de Bancolombia ordinaria como preferencial, aunque en lo corrido esta semana el ETF, es decir, BlackRock ha venido ajustando cada vez más esas ventas, por los cuales los flujos están reduciendo poco a poco. En cuanto a preferencial Bancolombia, tenemos flujos de ventas de 73.000 millones de pesos, equivalentes a 4.4 días de negociación, y Bancolombia ordinaria 52.000 millones de pesos, equivalente a casi 8 días de negociación. Relevante observar los flujos sobre Canacol, donde tenía una participación cercana al 0.37% en el anterior rebalanceo. En ese rebalanceo su participación baja a tan solo 0.2%, generando
ventas de alrededor de 11.000 millones de pesos, equivalentes a 34 días de negociación, lo cual podría impactar fuertemente y generar ruido sobre el precio de la acción el día de hoy. También en cuanto a noticias corporativas, tenemos principalmente una noticia de EPM, puntualmente de la venta de acciones de ISA. El gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, dio a conocer la actualización de las condiciones del proyecto eléctrico Hidroituango, en donde habla principalmente de la venta y la enajenación de activos, es decir, los 113 millones de acciones aproximadamente, es decir, el 10.17% de la participación total sobre la compañía. Se iniciaría la venta a partir del mes de febrero para el sector solidario. Esto se podría extender entre febrero y marzo para el sector solidario, con un precio por acción de 13.750 pesos. También cuando culmine esta etapa, esperan que para alrededor de abril y mayo se haga la venta restante, es decir, a mercado, donde como tal ellos prevén y esperan que cuando se culmine la etapa solidaria, están buscando que haya un proceso competitivo, es decir, una puja, y se defina como tal un precio, el cual no está determinado. En cuanto a la venta de activos en Chile, el directivo explicó que como no son empresas inscritas en bolsa, no se hace de la misma forma de ISA, por lo cual hay un procedimiento que hacer principalmente con una banca de inversión para estimar el valor de la empresa, y hacerlo con un privado principalmente. También tenemos una noticia por el lado de Avianca, es decir, Avianca Holdings vende a CAE, firmó un acuerdo para la venta del 100% de la participación de su compañía de entrenamientos con simuladores de vuelos, incluyendo la venta de ciertos activos y la totalidad de las acciones que tenían Avianca CAE Flight Training. Eso cabe destacar que es una compañía domiciliada en Canadá. También tenemos otra noticia por el lado de Grupo Éxito, bueno, puntualmente por el lado de Casino, donde una banca de inversión llamada Kepler, una de las bancas de inversión más grandes de Francia, destaca que la nueva valorización sobre Casino estima un aumento de alrededor del 37% del valor de la compañía, donde destacan principalmente que la simplificación de la nueva estructura de Casino, es decir, todo ese simplificación que tienen con Éxito, eso le daría como tal mucho espacio para maniobrar con respecto al tema de refinanciamiento, y consideran que los bancos deberían tener en cuenta la buena estructura de Casino para a la hora de dar sus préstamos. Eso podría también eliminar esos ruidos que se tiene tal como sobre el Grupo Éxito, y podría también generar valoración adicional sobre el Grupo Éxito. Y finalmente, Fabricato y Rioteca aprobaron un proyecto de fusión, donde el capital suscrito total de Fabricato quedaría en alrededor de 563.000 millones de pesos, el cual es mayor al market cap actual de la compañía en bolsa. Es decir, eso podría también dar un atractivo sobre la acción de Fabricato. Del punto de vista técnico, tenemos la acción de ISA, donde, teniendo en cuenta estas recientes declaraciones de EPM, la acción muestra señales de debilitamiento de su tendencia alcista, donde podríamos observar un posible cambio de tendencia sobre alrededor de los 13.700, 13.600 pesos por acción. Cabe destacar que, teniendo en cuenta esta reciente enajenación de activos por parte de PM, esto lo que generará es que el precio de la acción se mantenga quieto y estable, cercano a los 13.750 pesos. Es decir, consideramos como tal que la valorización adicional sobre ISA es muy limitada, y se esperarían posibles desvalorizaciones en la jornada del día de hoy, acercándose a esos 13.750 pesos, por lo cual consideramos que hay acciones con mayor potencial de valorización actualmente. Y por el lado de Éxito,
Pueden ver que la acción mantiene su buen rally alcista, se acerca cada vez más a nuestro precio objetivo del corto plazo de los 14.400 pesos, favorecido principalmente por el buen comportamiento internacional. Teniendo en cuenta esta reciente noticia y declaraciones de Kepler, esto podría generar posibles upsides sobre la acción de éxito y podríamos lograr pronto ese precio objetivo, principalmente considerando positivo esa simplificación de la estructura de la compañía. Cabe recordar nuestra recomendación de compra sobre la especie, vemos tenemos un buen view sobre éxito y consideramos que tendría un potencial de valorización hasta los 14.400 pesos y podría también extenderse. Esto fue todo por el mercado accionario, los dejo con el mercado de dólar con Edwin. A pesar del buen comportamiento que tuvieron los precios del petróleo en la jornada de ayer, el peso colombiano se debilitó y cerró en 3.163 con montos de negociación cercanos a los 1.448 millones de dólares. Este debilitamiento se dio principalmente por el fortalecimiento del dólar en la jornada de ayer, que fue el principal factor. Para hoy esperamos que el peso, la tasa de cambio se aprecie, debido a que ahora sí va a reflejar el buen comportamiento que tuvo los commodities en las jornadas anteriores. Y técnicamente vemos que la tasa de cambio ya bajó por los niveles de resistencia que tiene el indicador. Además, al factor de los commodities también se incluye el tono dovish que tuvo la Fed en el día de ayer, en donde Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, mantuvo o propició un tono de paciencia en las subidas de tasas de interés, por lo que la tasa de cambio debería apreciarse aún más, ya llegando como al nivel que esperábamos de los 3.100. En renta fija local, la curva de TES en pesos siguieron valorizándose. En esta ocasión 1.10 básicos en promedio, siguiendo el comportamiento de los tesoros que cerraron en 2,68%, luego el comunicado de prensa de la Reserva Federal. Por su parte, los TSUR, en una jornada de baja liquidez, se desvalorizaron por el contrario, aún no reflejando el hecho de esa valorización en las tasas fija. Para hoy esperamos que haya nuevas valorizaciones, dependiendo también del tono con el que el Banco de la República dé su comunicado de prensa y su decisión de política monetaria, que esperamos que se mantenga, como ya lo habíamos mencionado. Con respecto a deuda corporativa, el día de ayer se negociaron alrededor de 8.000 millones a través de pantalla y 800.000 millones por OTC. Entre los montos más negociados continúa siendo los tasa fija con vencimientos a 2020, 2021 y 2022. Estos montos en porcentaje acumulan el 68%, seguido de los IPC con un 15% y el IBR con 10%. Cabe destacar que los IPC han venido perdiendo volumen de negociación, mientras que los IBR han venido ganando esa parte de los IPC. Con respecto a las tasas, el día de ayer, teniendo un comportamiento distinto a lo que uno vería si hay una valorización en los TES, las márgenes en deuda privada se subieron, haciendo que el spread, por ejemplo, de los 2022 estuviera entre 110 básicos, que en general, donde en general es de 80 básicos, por lo que pues esas tasas son favorables para la deuda corporativa y uno esperaría que en las jornadas siguientes estas empezaran a bajar y valorizarse ese tipo de títulos. Eso es todo por el día de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité diario. Les recordamos que sigan nuestras redes sociales para mantenerse informado acerca de todos los movimientos que hay en el mercado. Muchas gracias.